Bien, continuemos. Estamos analizando el pasaje de acá a acá, ¿no? Cuando el lenguaje empieza a trastocar el mundo del niño, ¿eh? Los efectos de ese niño subsumido en el campo del lenguaje que el otro porta, ¿eh? En este caso sería siempre función materna, quien está en el lugar del gran otro primordial que está en función materna. Eso es todo lo que a mí me interesa que sepan bien. Qué importante es estar en función materna y jugar un deseo con ese niño. Fíjense lo que les escribí acá que dice Lacan en Escritos 1. En relación a esto que estamos mencionando, que es el pasaje que va de acá a acá y que está mediado por la aparición del lenguaje sobre ese viviente. Ahora bien, conviene recordar que es en la más antigua demanda donde se produce la identificación primaria, la que se opera por el poder absoluto materno. Miren cómo Lacan llama a la madre primordial, que tiene el poder absoluto, ¿eh? A saber, aquella que no solo suspende del aparato significante la satisfacción de las necesidades, sino que, ¿qué va a hacer esa madre con ese poder absoluto? Va a filtrar las necesidades naturales del hijo, de natural ya no hay nada, y las va a fragmentar, las va a filtrar, las va a moldear en los desfiladeros de la estructura del significante. Es decir, que la madre va a decir cómo, cuándo, por qué, dónde, todo de su hijo. Todo. Por ejemplo, algo que me vino ahora a la cabeza, algo que escuchaba los otros días en relación a, por ejemplo, la gente que es vegana o vegetariana, contaban el caso de una señora que había llevado un poquitito al extremo esta cuestión de no darle de carne a su hija. Pero ¿por qué digo que la lleva al extremo? Porque nunca había consultado con ningún médico, entonces solo no le daba una cantidad importante de alimentos, lácteos, carne, bueno, en fin, era muy reducida la dieta que esa hija había tenido. ¿Y qué pasó? Este caso particular, escuchen lo que estoy contando, no digo todas, digo esta puntual, que había llevado al campo de su hija su gusto particular de ser vegana o vegetariana, no lo recuerdo ahora bien, creo que era vegana la chica. ¿Y qué pasó? Cuando la nena tenía 13 años, no menstruaba, ¿viste? No, y ya entonces la nena tenía como algo así que decía, mamá, yo veo que todas mis compañeritas ya les vino y a mí no. Y bueno, cuando la llevan al médico, no tenía desarrollado el aparato reproductor femenino. ¿Por qué? Porque podés dejar de comer carne, pero necesitas que alguien te arme una dieta para suplir esos nutrientes, ¿no? Esas proteínas que no vienen por ese lado. Y entonces en los niños hay que tomar ciertas precauciones y en los adultos otras, pero si te largas sola, bueno, eso tiene consecuencias. Las mismas consecuencias, por ejemplo, bueno, y ahí ya ven cómo el discurso de la madre impacta sobre la crianza, porque ella, por supuesto, seguramente esa señora estaría recontra mega convencida de que esto era lo mejor para su hija. Y resultó que a lo mejor habría que haber consultado antes para permitir su desarrollo de los órganos reproductores internos. Pues esa nena, bueno, digamos, podrá ser mamá con otras características, no en su vientre porque eso no se desarrolló. Podrá serlo de otra manera, digamos, no por la tradicional. Y así uno tiene desde este ejemplo que traigo yo así como radical, otros ejemplos de otras mamás, de todas las que conozco, del mundo entero, que ustedes mismas ya pueden ir pensando, que a veces uno ha hecho cosas pensando que era lo mejor y un tiempo después dijeron, ay, esto tal vez no lo hubiese hecho yo. Pero no es que hay maldad en juego, uno tiene creencias y las juega sobre sus hijos. Y no hay manera de hacer eso perfecto, siempre uno la pifia. Y eso lo tienen que llevar a todos los planos.
que uno siempre pifia, que nunca puede hacer las cosas perfectas. Entonces, por eso dice que las necesidades del niño en esta instancia son filtradas por la madre, que va a decidir si le da la teta a las 2 horas, a las 3 horas, si le da la teta de noche, si no se la da, si la manda al jardín, si no la manda al jardín, si la bautiza, si no la bautiza. Y por supuesto, la madre tiene ahí, quien está en función materna tiene un recorte privilegiado, pero por supuesto también siempre está el padre, para ponerle, como dice Lacan, el palo en la boca a la madre para que no se traiga al niño. Entonces, a partir de la lectura que hace Lacan de Freud, que para no se da en la vida del sujeto, estamos acá. Aquí retoma Lacan a Freud diciendo que el sujeto queda alienado a los significantes del gran otro. Alienado, ¿qué quiere decir? Que uno queda subsumido en esos significantes. Fíjense que yo, por ejemplo, hablo español, porque mi madre habla español, mi padre habla español. Es una lengua que no elegí. No me pongo a pensar por qué hablo español. Ya la tengo como incorporada. Ya la tengo conmigo, la tengo hecha carne. Me sale hablar en español, no me sale hablar en inglés. No me sale hablar en francés, por más de que sean lenguas que me mandaron a aprender después. A mí me sale hablar como naturalmente en español. Entonces, Lacan habla de cómo estamos traumatizados por el campo del lenguaje que viene del otro. Entonces, aquí aparece el sujeto del goce. Fíjense, no aparece el sujeto del deseo. El sujeto del deseo lo vamos a tener un poquito más adelante, a la altura de... Un poquito más adelante, por acá. Después de que se dé la operación de la castración, podemos situarlo entre el narcisismo, la elección de objeto, el Edipo. Acá ya se empieza a configurar el sujeto del deseo. ¿Por qué? ¿Por qué se configuraría el sujeto del deseo? Porque aquí, dice Lacan, en esta identificación primordial que aparecen los significantes que tienen que venir del gran otro materno, hay uno que entra acá o no entra. Acá se produce algo o no se produce más. No hay acá vuelta atrás con eso. ¿Y qué es lo que se produce aquí? Por eso todo este periodo es importante, toda esta primera instancia es fundamental. Que se inscriba o no se inscriba el significante del nombre del padre. Y acá sí, una vueltita más. Las neurosis y las perversiones, en esta instancia, el sujeto inscribió el nombre del padre y marca una ruta. La psicosis, en esta instancia no pudieron tener esta identificación simbólica. No se pudo hacer. Y entonces, como eso no va a estar, van a seguir por otro camino. ¿Por qué hago esta aclaración? Es para que ustedes sepan eso, que hay niños que van a tomar un rumbo porque en esos primeros momentos nodales algo estuvo en algunos y algo no estuvo en algunos. Y que después lo que puede haber son, en este camino, efectos y en este camino otros efectos. Y en tal caso, en este camino que no hay nombre del padre, se van a construir las suplencias a ese nombre del padre. Y en las neurosis que hay nombre del padre, igual que en las perversiones, pues lo que tendremos son mejor o peor uso de ese nombre del padre. En la psicosis no hay uso del nombre del padre porque no está. Y traducido de manera fácil, ¿qué sería? Bueno, que estos niños van a tener en el discurrir de su vida, hasta que lleguen adultos, una forma. Y esto es otra forma. Si ustedes entendieron eso, a mí ya me alcanza. Ya me alcanza con que sepan eso, que tengan esa información. Y efectivamente, como les decía, nunca, como les escribí, nunca se puede saber muy bien qué pasó o no, que se produjo o no se produjo esa identificación con el nombre del padre, que tiene que ver con que la madre juegue también un deseo ahí. Les voy a poner un ejemplo de mi familia que podría resultar un poquitito ejemplificador de lo que estoy contando. Yo tengo una tía, vive todavía, una tía que era del ERP, así que cuando en el año 76 era un poquito combativa mi tía, y
bueno, nada, ella delinquía. Tenía su, bueno, nada, lo que ustedes ya saben. No voy a contar nada nuevo, ustedes saben que, bueno, pertenecer a ese tipo de movimientos tenía, sí, y ella quería formar su ejército. El sueño de ella era tener muchos hijos para dar hijos al ejército de la revolución. Pero ¿qué pasó? Los primeros 3 hijos que tuvo, que eran mis primos, eran parejos, estuvieron, vamos a decirlo así, en un momento donde ella estaba muy activa en la lucha, pero estaba acá en Buenos Aires. A raíz de un hecho delictivo, yo no me acuerdo si había robado un banco, por ahora no me lo acuerdo, si fue el de un secuestro de una nena o si había robado un banco, no me lo acuerdo ahora, pero alguno de esos dos la identifican. ¿Y ella qué tiene que hacer? Tiene que levantar campamento y se van revientan lo que tienen, que lo venden, y empiezan a hacer, ella ya embarazada de su 4.º hijo, mi prima Pilar, y ella empieza a ir y venir de Mar del Plata en micro, con los chicos arriba. Estaban todo el tiempo en movimiento. Piensen esto, chicos, solo había teléfono fijo. Iba y venía, después iba y venía de Rosario, en una de esas idas y venidas que hacían en Mar del Plata, parió a Pilar, y empezó a ver cómo podía salir del país, cómo podían escaparse. Entonces iban y venían después de Rosario hasta que la suegra engancha a alguien que los va a hacer escapar por el norte de Argentina, por Misiones. Llevaban el toco de guita, porque ellos tenían, ustedes saben que a veces ciertas cosas se pagan con dinero, cuando no son por la vía legal, porque lo estaban buscando a ellos. Toman un auto, iba el chofer, al lado iba la suegra, porque ya sabían que se apropiaban de los niños, y por las dudas de que los detengan a ellos, la suegra se quedaba con los nenes. Ya para todo esto, imagínense que habían pasado 3 meses de que había nacido mi prima. Nadie los para en la frontera de Misiones, se escapan por Brasil, llegan hasta Río de Janeiro, de Río de Janeiro llegan a Suecia. Todo ese trajín le llevó 9 meses. ¿Cómo creen que dormían ellos? Cada vez que cerraban un ojo, pensando que los iban a reventar, huyendo, pensando que los iban a matar. En ese interín al padre, o sea, mi tío, lo detienen los militares y lo torturan. Al hermano de ella lo tiene escondido mi abuela en el sótano de su casa, porque ellos no participaban de nada, de ninguna de estas actividades. Mi tía todo esto lo tenía en su cabeza. ¿Creen que pudo jugar función materna ahí? No. Por eso mis 3 primos más grandes están en las neurosis y Pilar a los 18 años, con la maternidad, desencadena un cuadro de esquizofrenia. Me acuerdo que mi tía me llamó por teléfono y me dijo, buscá en la familia, rastreá qué antecedentes hay de psicosis. Ninguno. No hay nadie. En la familia no hay nadie. Yo puedo estar loca, pero no porque tenga una psicosis, por otras cosas. ¿Ven? Ahí esa mujer no pudo jugar un deseo sobre esa hija. ¿Por qué? Porque no sabía, minuto a minuto, estaban pendientes de que alguien los pueda atrapar, minuto a minuto pensando cómo podían pagar un salvoconducto, cómo iban a hacer. Porque es cierto que el deseo que ella juega sobre sus hijos es que sean guerrilleros para el ERP, pero hay un deseo sobre ellos. Se pudo jugar algo sobre ellos. Sobre esta no hubo nada. Y por eso este cuadro particular. Digamos, no debería sorprender que mi prima a los 18 años desencadene la esquizofrenia, que por cierto es una edad donde se suelen desencadenar este tipo de eventos y con este tipo de secuencias, ¿no? La maternidad, la primera relación sexual, un casamiento, un evento así inesperado. Uno mete la mano en el bolsillo para buscar el nombre del padre y mi prima Pilar no lo tenía. Por eso desencadené el cuadro. Sigo en el próximo.